¿Qué tal amigos del Círculo de Cine? Miguel Contreras Torres, bienvenidos a la novena y última sesión de este seminario de lectura que estamos dedicando a José Revueltas y su concepción sobre el cine, sus teorizaciones sobre la cuestión cinematográfica, en la revisión de este libro interesante que estamos concluyendo o que vamos a concluir el día de hoy, que será el libro El conocimiento cinematográfico y sus problemas, publicado por la UNAM en 1965, una primera edición dentro de su colección Textos de Cine. Hoy vamos a concluir la revisión de este libro. Estamos terminando el capítulo 7, segundo apartado, en el que ahora nos hablará ya no de Antonioni, como fue el primer apartado de este capítulo 7, sino ahora hablará de Charles Chaplin. Este apartado lo titula Gesto y comunicación, a propósito del lenguaje de Charles Chaplin, en la página 129, y bueno, planteará José Revueltas la idea del gesto no solo como una sensoriedad, sino también el gesto como ya una forma de conocimiento. Eso lo estará presentando y argumentando en este apartado, segundo apartado del capítulo 7. Pues espero que les esté gustando esta lectura, esta revisión, las ideas de José Revueltas, que en muchas ocasiones José Revueltas, en el caso de su asociación con el cine, bueno, lo tenemos más vinculado a su trabajo como guionista y no tanto conocer un documento, un escrito de sus planteamientos teóricos. Por eso ahí la relevancia, la importancia de tocar en este seminario un texto de el propio Revueltas. Así es que pues los invito a que compartan el enlace de esta transmisión, a que nos dejen su me gusta si es que así les ha agradado la revisión que hemos hecho, y recordarles que estas sesiones, así como todas las sesiones de los seminarios que nosotros organizamos, se quedan alojados en el carrete de videos de la página del Círculo de Cine Miguel Contreras Torres, de manera que ustedes pueden revisar los anteriores seminarios que hemos preparado para ustedes, y pueden consultarlos el día y las veces que ustedes así lo deseen o lo necesiten. Así es que bueno, vamos a comenzar el día de hoy la revisión de este segundo apartado del capítulo 7 para dar conclusión a lo que será este seminario de lectura sobre José Revueltas y el cine. En la página 129, apenas al final de esta página, José Revueltas nos plantea la idea de un Charles Chaplin como un sentimental. Ya en la página 130 nos va a referir que nos propone no ser o ser unos iconoclastas razonables, sin prejuicio de la furia que nos queramos permitir, y pone el caso de un Beethoven que no es menos sentimental, aunque Stravinsky mucho más que no ser sentimental en absoluto, simplemente lo es de otro modo que Beethoven, que pertenece a otro tipo de sentimentalismo diferente. Va a hablar, por ejemplo, de Brecht, quien hace decir al Papa Urbano VIII que la pasión de Galileo Galilei por el pensamiento especulativo no era sino pura sensualidad, cosa que no puede estar más penetrantemente dicha. Sentimentalismo e intelectualismo brotan de una misma fuente común, que es la sensualidad, la sensoriedad. Esta o esa patria nativa del conocimiento que es la percepción por los sentidos. Se pregunta entonces Revueltas, ¿por qué entonces polarizar estos términos y tomar partido por uno u otro? A lo cual nos propone examinar cuáles son los caminos de Chaplin y si la sentimentalidad a que no siempre lo conducen es legítima y hasta qué grado, o también es ilegítima y en qué medida no le pertenece, lo traiciona o le permite traicionarse. Se puede decir, dice Revueltas,
de todos o casi todos los grandes artistas, que se inicia en tal punto, que llega a su madurez en tal otro, su desarrollo, su carrera. Lo notable, aquello que precisamente lo hace singular hasta un extremo de difícil comparación, es que en Chaplin no hay ese punto de partida. El cine y Chaplin se encuentran, nacidos el uno para el otro, y su fusión, su identidad, los convierte en clásicos desde un principio. No han recorrido una trayectoria previa de ajuste, depuración, son tal y como juntos nacieron, y no importa que antes de ese encuentro hayan tenido una existencia, la existencia que se quiera. Habla, por ejemplo, de Méliès o este pequeño actor de números de vodevil en los teatros de Londres. Plantea cómo el cine fue una mueca indevastada hasta que no se une con Chaplin y se convierte en gesto, pero que tampoco es un lenguaje sordomudos, ni mucho menos eso, a donde la carencia de la fantasía de los historiadores confina al cine no auditivo bajo una calumniosa definición de cine mudo. Con Chaplin, en realidad, dice José Revueltas en la página 131, termina el cine mudo. Si concedemos que alguna vez lo fue o lo fuese del todo, si en algún momento podríamos hablar como tal de un cine mudo, y se produce uno de los acontecimientos más extraordinarios de la historia, sin que pueda llamarse a esto exagerado, que es la universalización del gesto. El cine inventa su sistema braille para videntes. No se trata de mutismo o de sordera, se trata de la unidad de los sentidos, de su humanización, de verse el hombre y sus emociones retratado en ellos, en los sentidos del otro, por donde este otro de todos no viene a ser indefectiblemente sino el propio Charles Chaplin, este pequeño Charlie del instrumento, del analizador multisensorial en que se ha convertido la pantalla de cine. Nos dice Revueltas que cine y gesto se convierten en una misma cosa y que lo seguirán siendo en adelante. El gesto, dice el autor, el gesto de nuestro tiempo, y un gesto que tendrá voces y sonidos, es más complementario que esencial. Sin embargo, Revueltas no se apresura a provocar malentendidos, y para ello va a intentar explicarse con más detalle. Dice en la página 132 que antes que la palabra, en el hombre nace la mueca, que es como prima hermana del gesto, como el conjunto primitivo, todavía no humano, de los signos necesarios de comunicación. Una comunicación que apenas linda con el pensamiento, que no llega aún a convertirse en pensamiento y que está condicionada por estados emocionales, por ejemplo, el temor, la cólera, el instinto de subsistir, entre otros. La articulación del lenguaje viene después. El hombre se va a convertir en palabra, la palabra se convierte en hombre. Con todo esto, esta armonía no estaba destinada a perdurar por mucho tiempo. Los hombres trabajaban mediante los recursos de su propio desarrollo a favor de un primer estallido de una bomba atómica en el campo de la comunicación humana, con su Torre de Babel y una confusión de las lenguas. El lenguaje se había deshumanizado a un nivel de una fase superior respecto a la mueca. Es de esta suerte como el hombre deja de ser palabra y la palabra deja de ser humana hasta nuestros días. La forma en que se deshumaniza el hombre, en que queda establecida la lucha entre dos fuerzas que se disputan el tiempo, es decir, lo humano y lo no humano de su existir, es la lucha del hombre por la unidad consigo mismo. Dice también que
el gesto puede ya ser pensamiento, porque el gesto resume, es una síntesis más elevada a la mueca y al lenguaje articulado. El hombre se reencuentra en el gesto y el gesto se vuelve hombre. Va a decir en la página 133 que hacía falta el cine y este aparece en la fase más aguda y crítica de la deshumanización del hombre, precisamente cuando su necesidad lo reclama del modo más lógico y natural, que es la época contemporánea, nuestra época actual. Se explica que Chaplin se dé también así como necesario y que su propio genio de individuo se identifique con el genio mismo de la historia. Para José Revueltas, el cine y Chaplin y su cine han de comparecer ante un hombre mudo. No era el cine de los primeros tiempos el que no conquistaba aún el uso de la palabra, sino los hombres quienes lo habían perdido. El cine, entre comillas, mudo de Chaplin aparecía como una forma de hablar mejor, y la mueca y el gesto como una superación crítica del lenguaje enajenado del hombre. Dice Revueltas que el cine se transformaba en un lenguaje nuevo dentro de su propia esfera, más allá de Chaplin, más acá del cine no auditivo. Lo que afirma o lo que pretende afirmar Revueltas es que el cine de Chaplin estaba destinado o predestinado a ser revolucionario desde un primer momento y seguirlo siendo hasta el último. El instrumento de su crítica, el instrumento de la crítica usada por Chaplin, era de la misma materia que lo criticado, es el sujeto de la misma naturaleza que el objeto. El proceso consistía en negar la deshumanización contemporánea del hombre con lo que, en otras épocas, fuera la mueca irracional del hombre primitivo, mediante una inhumanidad crítica llamada a convertirse en un lazo común, en una comunicación de todos y por lo tanto en una comunicación más humana, más libre y universal. En este precedente está implícita una especie de anacronía, de superposición, de interpenetración de épocas que Chaplin cuida siempre de revertir a la escala de las necesidades expresivas de su propio lenguaje cinematográfico. Aunque digamos, dice Revueltas, más bien que interpenetración de épocas, el montaje de momentos, valores y situaciones distintos y adecuadamente contrapuestos, se trata de un mismo proceso fílmico. Nos recuerda Revueltas en la página 134 la maravillosa secuencia de Fiebre de Oro, cuando el pequeño Charlie, a guisa de platillo delicioso y atento a las más insignificantes de las buenas maneras, se come las suelas de un par de zapatos viejos. Resulta ocioso, dice Revueltas, citar los componentes de la dicción cinematográfica de esta secuencia, pero, dice el autor, no está por demás un muy breve análisis. En primer lugar, el hombre, reducido a su condición más primitiva de inferioridad ante la naturaleza, esta no le ofrece en absoluto el menor recurso para subsistir, es un hombre en condiciones peores que el de Neandertal. En segundo lugar, pero es un hombre que tiene zapatos. Se trata, por lo tanto, de un moderno hombre de Neandertal. En tercer lugar, sueña. El hambre le hace sufrir alucinaciones, sin embargo, su sueño no es el de un habitante de las cavernas. No se imagina a sí mismo devorando la carne cruda de un oso al que a lo mejor acabara de matar. Su sueño, como es en contemporáneo y como las suelas de sus zapatos, con todo este rigor, después de que las ha cocido sobre un plato ante una mesa, con cubiertos y con una servilleta blanca anudada al cuello. Su delectación y sus modales
no pueden ser menos que los de un buen gourmet. En cuarto lugar, despierta, es decir, su desdichada realidad es la de no ser un hombre primitivo. Sus zapatos no son la carne cruda de un oso, sino simplemente un par de zapatos donde el desvalido y el pequeño Charlie no se pertenece a sí mismo en la libertad de poderlos tomar como objetos de su subsistencia. La carne del oso sacrificado para alimentarlo hace más libre al hombre de Neandertal que al pequeño Charlie del siglo XX. En la página 135 nos comenta José Revueltas cómo este espectador va a sacar las consecuencias de esto, pero estas no pueden ser muy diferentes de aquellas a que el montaje nos ha inducido. Hay en esta escena de Fiebre de Oro, como en toda la obra de Chaplin, un entrecruzamiento de dos tipos de relaciones dramáticas, el trágico y el cómico. Va entonces Revueltas a tomar el primero como ese choque, ese conflicto que se produce entre dos tendencias encontradas, pero que son al mismo tiempo racionales y potentes. Y lo segundo, este tipo de relaciones cómicas como una síntesis entre lo racional y lo irracional lógico. En la situación de Charlie, en Fiebre de Oro, es tan racional el que tenga hambre como el que no haya que comer. Del mismo modo en que es lógica la irracionalidad de comerse la suela de sus zapatos conforme a las normas racionales de un sueño dentro de cuyos marcos se mueve un hombre real o dramáticamente real, como lo es Charlie en la película. El resultado es esta combinación de este montaje de elementos diversos y contrarios, pero afines y homogéneos. Esto conduce a la victoria de uno de los dos extremos de esta tragedia, la realidad insuperable del hambre y de que no exista medio alguno de satisfacerla. Charlie entonces deviene en un ser trágico, y aquí es donde está este resorte secreto de la risa. Nada de lo más resultaría cómico de no existir esto. Esto es el producto, sea o no sentimental, ya es una cuestión de estilo, pero que no afecta en modo alguno a los principios de esta construcción dramática que sustenta esta escena. En la página 136, José Revueltas también nos hace la referencia en relación a el exceso con los borregos voladores de Buñuel, que si bien no son nada sentimentales, cuando menos no son tan sentimentales con la suficiente irracionalidad lógica que pudiera serles tan necesaria. Continúa Revueltas diciendo que la línea de Chaplin sigue un trazo que va desde el lenguaje del gesto sin palabras hasta el lenguaje de las palabras con gesto. Pasamos de el pequeño Charlie, el Charlot de los franceses, a Messier Verdiu, a través de las transiciones que representan Luces de la ciudad y El gran dictador. De la cautela, pasamos de la cautela que aún muestra en Luces de la ciudad, donde la palabra es esta logomaquia cómica, al torrente, pasar al torrente discursivo en El gran dictador. Pero también Revueltas nos hace recordar que la síntesis en que se superan estas dos fases transitorias con Messier Verdiu, y cita una frase: mi asunto no es con Dios, sino con los hombres. Aquí replica el respetable señor Verdiu cuando el capellán de la cárcel lo requiere para impartirle la asistencia divina, momentos antes de que el interpelado entregue su hermosa y alegre cabeza
al aparato de ese otro humorístico inventor que era Messier Guillotin, de ideas tan prácticas y eficaces como las del propio Messier Verdiu. Concluye este capítulo séptimo José Revueltas diciendo que el asunto de Charles Chaplin sigue siendo con los hombres y no con otras cosas. Ha de proseguirnos tratando con la incomparable y aguda gracia y ternura de su lógica irracional y de su racionalidad ilógica, tan suaves, tristes, divertidas y tan conmovedoramente sentimentales. Hasta aquí el texto de José Revueltas en torno a este lenguaje utilizado por Chaplin en sus películas a propósito de este carácter comunicativo y a partir del gesto que emplea Chaplin como un verdadero conocimiento y un conocimiento del hombre, del ser humano. Hasta aquí entonces queda la revisión de este capítulo 7. Resta al libro un apéndice que incluye 2 trabajos que no abordaremos en este seminario, que complementan este libro. Uno de ellos es el autoanálisis literario y otro sobre la libertad del arte y la estética mediatizada, libros que no directamente abordan la cuestión cinematográfica, pero que el que desee puede consultarlos y también tomar algunas ideas que pueda ir haciendo de manera asociativa con la cuestión cinematográfica. Pero a grandes rasgos, estos han sido los capítulos que han integrado este interesante libro. Habíamos revisado la cuestión de el lugar del cine en el arte en un primer capítulo. El segundo capítulo, los problemas del guión cinematográfico, donde Revueltas nos habla del concepto de guión, los métodos que existen y nos habla de su propio método de hacer guión cinematográfico. Nos habla de cómo procede la película. También en otro capítulo sobre la integración cinematográfica en el montaje a partir de un elemento mínimo que será el fotograma. En otro capítulo nos habló de la relación entre el guión y los actores. También nos presentó algunas categorías fundamentales para la construcción dramática en los libretos de cine. Es un capítulo muy interesante porque presenta categorías que no solamente sirven para la construcción dramática de un libreto, sino también para que, si así lo deseamos, poder hacer análisis de los libretos de películas o de la propia construcción dramática de los libretos a partir de estas categorías que propone José Revueltas y que podemos utilizarlas para estudiar otras películas, para hacer análisis. También nos habló de los problemas del análisis cinematográfico a partir de 2 autores, por un lado Antonioni y por el otro Charles Chaplin. Bien, pues esta fue la revisión que hemos hecho del libro El conocimiento cinematográfico y sus problemas de José Revueltas, un libro publicado por la UNAM en 1965, primera edición dentro de la serie Textos de Cine que hemos revisado en este seminario. Les agradezco mucho la atención que han tenido a las transmisiones en vivo y también a las grabaciones, que sé que mucha gente nos escucha posteriormente a la grabación, a la transmisión en vivo, perdón, y pues les agradecemos la atención a este seminario y estén al pendiente porque en septiembre tendremos un seminario más, otra lectura interesante en torno al cine, que es el tema que estamos abordando en este espacio del Círculo de Cine Miguel Contreras Torres. Mientras tanto, muchas gracias. Mi nombre es Fernando Saldaña Benítez, co-coordinador de este seminario y del Círculo de Cine Miguel Contreras Torres, y nos escuchamos en el siguiente
texto en el siguiente seminario para seguir revisando el pensamiento y las ideas en torno al cine. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches.